Compañeros, amigos, conocidos, muchachos, vamos a empezar con la grabación de hoy. Dejen levantar esto un poco. Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? La escala Wise, ya por fin la joya de la corona, el último desarrollo en la tecnología de evaluación de adultos que se ha producido en la psicología actualmente. Es una prueba, la prueba por excelencia de inteligencia que nos permite tener información de absolutamente todo. Y hay algunas situaciones que se deben de entender para poder revisar WISE de una forma más eficiente. ¿Cuáles van a la primera, pues bueno, que es para lograr un diagnóstico psicológico. El diagnóstico nos va a encontrar esta condición de procesos cognitivos, volitivos y afectivo-emocionales. En en toda la forma en la que se va ofreciendo los momentos de observación en el diagnóstico psicológico, WISE nos va a servir como la parte de la batería de instrumentos para poder ir determinando ciertas circunstancias, ciertas situaciones, ciertas condiciones de exploración. El WISE 3, que es la versión que vamos a ver el día de hoy, está hecha por Wechsler, que es una prueba de inteligencia verbal y no verbal, aplicable de 16 en adelante. Y ustedes y yo sabemos que aunque los libros dicen que es 1 hora 50 minutos, no alcanza 1 hora 50 minutos para realizar el procedimiento. La aplicación es de ámbito clínico y en este sí hay una situación diferenciadora en función del WISC. El WISC se ocupa para población infantil, adolescentes, pero no necesariamente representan o tienen la misma forma, la misma característica que los otros. ¿Por qué? Porque WISC es una prueba que se realiza para personas que tienen un cerebro en desarrollo. ¿Se entiende esa parte? Cuando nosotros aplicamos un WIS, lo aplicamos para niños que todavía están en un proceso de crecimiento, en un proceso de desarrollo, y eso de desarrollo a veces pierde sentido cuando estamos explorando. WISC tiene un enfoque más para el aspecto psicoeducativo. WISE va a tener un aspecto más significativo para la situación de discriminación de patologías o el uso de patologías con comorbilidad para un uso del diagnóstico diferencial. ¿Se entiende la diferencia? Coméntenme. Sí, pero Cuando hablamos de un niño que está empezando su vida evolutiva, su desarrollo ontogenético, entendemos que hay aspectos de su psique, producto de su cerebro, que todavía está en desarrollo, que todavía le falta concretar, ¿no? Pero cuando hablamos de una psique ya formada, pues esperamos que las diferencias observables sean producto de alguna lesión o producto de alguna condición patológica. Y en ese sentido, Wise nos hace la referencia de que a este nivel se va a entender como parte de un proceso más amplio. Ahora bien, cuando tenemos el proceso de intervención, Wise nos va a servir por observar ciertas características cognitivas que vienen en los desarrollos de la psicología diferencial. Y esos elementos pueden utilizarse de manera aislada, aunque la recomendación es que se ocupe dentro de toda una batería compuesta. Por ejemplo, ustedes
ya vieron psicopatología uno, ¿verdad? Sí, ¿Cuál es el trastorno que hace que las personas pierdan segmentos de su vida? ¿Cómo se llama? En donde, chin, de repente, de la nada, yo no sé qué pasó en mis últimas 2, 3, 4 semanas. desde realización, ¿Cómo se llama la patología? No es trastorno disociativo, Ok, muy bien, Xochitl. En antes esta, conocido como personalidad múltiple. no, la personalidad múltiple es distinta. Hay un segmento de trastornos disociativos, hay un trastorno del espectro de los trastornos disociativos que Amnesia, profe. Amnesia disociativa. va por ahí. De hecho, si lo hubieran dejado en trastorno disociativo, funciona. ¿Cuál es un elemento que nos va a servir para poder determinar trastorno disociativo? Porque nótese que el trastorno disociativo es muy elegante, muy poco frecuente y muy difícil de probar. ¿Qué es lo difícil de probar del trastorno disociativo? La falla de memoria, ¿sale? Dentro del uso del trastorno disociativo se supone que la persona no recuerda porque no tiene conciencia en esos momentos. Y uno de los pocos formas de medir la conciencia es técnicamente midiendo la manera en la que el trastorno se genera y no existen recuerdos. Por ello se tiene que explorar la memoria de una manera muy importante, muy profunda. Imaginemos que dentro de una situación de trastorno disociativo alguien atropelló a una persona. ¡Boom! Ahí es donde tenemos esa situación. Y ustedes como psicólogos tienen que explorar esa situación de trastorno disociativo, ¿cómo lo harían? Usando WISE, ¿cómo lo haríamos? Pensando que las escalas WISE es lo mismo. La prueba de dígitos puede funcionar, ¿no? ¿cómo, profe? No lo escuché. Eso mismo le estaba diciendo, pero con el micrófono apagado. Sí, va de nuevo. Cuando ustedes imaginemos que les llega un paciente, este paciente llega y le dice, ¿sabes qué? Yo soy un paciente legal porque me están acusando de que atropellé a 3 niños con el auto, pero yo no lo recuerdo. Me agarraron, me dieron, agarraron mi carro, me subieron, pero yo no recuerdo las últimas 2 semanas. Bueno, hacemos un proceso de entrevista y en la entrevista observamos que el paciente tuvo altos periodos de estrés, que tuvo situaciones de consumo de sustancias, que tuvo que ha tenido historial de epilepsia. Bueno, y van a determinar, entonces su abogado, que es muy ducho, dice, ¿sabes qué? Para evitarnos una bronca, vámonos a una condición psiquiátrica, y la condición psiquiátrica se llama trastorno disociativo. Entonces vamos a argumentar que tuviste un trastorno disociativo porque no eras tú y lo que hiciste ahí no tiene que ver con tu estado legal. Entonces llegan con ustedes y les dicen cómo justificamos un trastorno disociativo. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es que lo tuviera, ¿no? Parte del trastorno disociativo es que la memoria no debe de servir, no debe de funcionar, debemos de tener perdido completamente todos esos recuerdos y probar eso es muy difícil. No tanto cuando lo sabes hacer. Pero en ese caso se utiliza WISE para
poder hacer un perfil cognitivo y demostrar que ese perfil cognitivo representa las características del trastorno disociativo. ¿Qué pruebas del WISE nos pudieran servir? Rápido. Dígitos directos e inversos. ¿Cuál otra? Todo el segmento que representa memoria de trabajo. Más o menos. Bueno. En ese caso, sí. Pero si en ese momento no está teniendo un episodio del trastorno, en su memoria estaría bien, ¿no? No, porque es precisamente por eso que se dio el trastorno. Imagínate que de repente dejas de recordar las cosas que te pasaron hace una semana o 2 semanas. Es neurológico. Que nosotros queramos evitar pensar en lo que pasó hace 1 o 2 semanas es distinto, pero eso representa un mecanismo más psicológico, y los mecanismos psicológicos no eximen de la responsabilidad legal. Los mecanismos psiquiátricos sí eximen de la responsabilidad legal. ¿Me explico? Sí, profe. Imaginemos que en estado intoxicado, 2 personas tienen relaciones sexuales. En ese caso, es difícil determinar si hubo violación o no, porque ambos tenían uso de sustancias. Pero si solamente uno tuvo uso de sustancias, la violación es válida. O sea, y no hay argumento legal que lo represente. Porque el uso de alcohol y el uso de drogas es responsabilidad de la gente que lo toma. Aunque a partir de ello no exista memoria, no exista recuerdo. Pero si encontramos estructuras del cerebro que imposibilitan que se encuentre funcionando bien la memoria, esa memoria se ve afectada antes y después de los eventos. Por ello que los trastornos disociativos son muy raros de demostrar, porque son muy raros de encontrar, porque realmente son muy raros de que aparezcan. Si alguien menciona la personalidad múltiple y alguien le dice, yo tengo un caso de personalidad múltiple, muchachos, les juro que les pago dinero por conocer a esa persona. Son casos súper complicados, súper raros. Bueno, en esta situación hay programas de entrenamiento y desarrollo, así como de investigación clínica. El WISE nos sirve para hacer investigación conforme vamos aplicando las pruebas. Ya en el ámbito escolar, como les dije, nos sirve para los problemas de aprendizaje, casos excepcionales de personas superdotadas, pronósticos de alto éxito y casos que requieren educación especial. Pero realmente aquí lo que realmente nos hace mella, lo que realmente nos hace carnita es para la exploración clínica, porque estamos hablando de adultos, ¿va? El test de WISE se van a dividir en test verbales y test manipulativos. Vamos a tener vocabulario, semejanzas, aritmética, dígitos, información, comprensión, letras y números, así como en los manipulativos, figuras incompletas, clave de números, cubos, matrices, historietas. Aquí respetamos las historietas y búsqueda de símbolos, así como el rompecabezas. En WISE todavía hay historietas, ¿sí? Rompecabezas. Fueron los primeros que vimos en las clases introductorias a WISC. La nueva estructura de los 4 factores de WISE, vamos a tener que la característica de del 6 verbales es comprensión verbal y memoria de trabajo, así como los de 6 manipulativos son organización perceptual y velocidad de procesamiento. Sería como el caso que estábamos mencionando la parte anterior. Y bueno, ¿qué es el CBI verbal? Es el índice de comprensión de verbal, que nos va a tener la conceptualización, el conocimiento y expresión verbal. Contestará preguntas orales que miden conocimientos prácticos, significado de las palabras, razonamiento y habilidades para expresar ideas con palabras, etc. Mientras que el índice de memoria de trabajo nos va a dar habilidad numérica, proceso secuencial, responder a estímulos orales que implican manejo de números y letras en un proceso progresivo y secuencial, y requieren buena atención y concentración para tener éxito en la situación que estamos observando. Atención y memoria.
Dentro de las características de los 6 manipulativos tenemos el índice de organización perceptiva y el índice de velocidad de procesamiento. En la perceptiva está el pensamiento no verbal, la coordinación visomotora, la integración de estímulos visuales de forma verbal y no verbal, aplicación de destrezas visoespaciales y visomotoras para resolver los tipos de problemas aprendidos en la escuela. ¿Se entiende el concepto de organización perceptual? Cubos de Coe. Porque también aparecen los cubos de Coe. Muchachos, están muy apagados, vamos, es el último día que me tienen enfrente de una pantalla. Alégrense, por favor. No es cierto, profe, todavía falta una semana. Y lo recuerdas en público. Solo digo, Una, todavía lo vamos a ver una semana más. una gloriosa semana en donde vamos a ver toda la integración de nuestras pruebas, toda la integración de este contenido. Ya se acabó, muchachos, vamos, piensen en eso. Piensen en ponche, piensen en películas aburridas de Navidad, piensen en pelear por los terrenos de la abuela. El índice de velocidad de procesamiento nos va a dar una rapidez de respuesta, nos va a dar una extrema rapidez para resolver un conjunto de problemas no verbales y de velocidad de pensamiento y motora. Entonces, esto nos va a dar un margen de referencia de productividad para poder lograr esos elementos. En el momento del material que vamos a tener, técnicamente lo mismo que en la escala de WISC, material técnico, libros, protocolo, folleto de respuesta, rompecabezas, cajas con 9 cubos, tarjetas, plantillas de calificación de la búsqueda y la plantilla esquemática para la composición del portafolios, o sea, un portafolios. Y a veces se da en bolsita, a veces se da en portafolios. Cuando ustedes tengan dinero y sean ricos y poderosos, cómprense el portafolio. Bueno, las figuras incompletas, ya nos van a tener algunas puntuaciones altas, medias y bajas. El protocolo no cambia mucho. Este es el protocolo que está por parte de TEA, pero se les subió el protocolo de manual moderno. Vamos a seguir manual moderno, ¿ok? Hasta ahí. Al parecer no, profe. Ok. Vamos a dar una vuelta a los estímulos, ¿qué les parece? Para que no nos tengamos tan azoradas las cosas. Miren, aquí está. ¿Qué le hace falta a este peine? Un diente, Dos no sé si le dientes. metí. Una pata, la nariz, El brochecito donde cierra. las demás ventanas, Una vía, la la manija, manija. La cosita que une los dos cristales. Este es interesante. ¿Qué le hace falta ahí, muchachos? El chorro de agua. Aquí vamos a tener entre los faltantes condiciones más lógicas, condiciones más, por Le ejemplo, faltaría alguien que la sostuviera, ¿no, profe? no, el más evidente es el chorro de agua por el canto que tiene la jarra. Porque este contenido está lleno y este está lleno, se supone que habría algo que estuviera corriendo o fluyendo. En este caso vamos a tener fenómenos un poco más adultos, por así decirlo, fenómenos un poquito más amplios para la observación. Ya que vamos a estar evaluando adultos. ¿Recuerdan que en WISC había un estímulo como este? Sí, Este es menos evidente, ¿verdad? Porque solo le hace falta un segmento, no le hace falta toda la ramificación como venía en WISC, ¿cierto? le falta un cuadrito. Le falta un cuadrito, si estuviéramos en México Mágico no le faltaría nada, porque nadie hace país tan bonitos y elegantes como
Aquí tenemos una foto en donde es la representación de que el niño está buscando el camino hacia la iluminación y está Dios, Jesucristo, a un lado, sin dejarnos las huellas en la arena. No es cierto, son las huellas en la arena. Pero la fotografía es muy graciosa. ¿Qué hace falta aquí? El humo. El humo. ¿Y aquí qué le hace falta al señor, además del cabello? El peine. Ok, se entiende, una respuesta cuando no hay cabello. El... Y así continuamos, o sea, observan, los estímulos son técnicamente más amplios, son técnicamente más interesantes. Hay unos que no me encantan, por ejemplo, esta. Si viviéramos en un contexto en donde cae nieve cada verano, cada invierno, perdón, cada otoño, cada invierno, pues por supuesto que tendríamos que saber, pero somos mexicanos, ¿qué fruta vendíamos? Y pues esta está medio complicada. ¿Quién me dice que le falta? El caminito de entrada. No. Es una nevada, mujer. No hay entradas en las nevadas. Yo estoy Que pensando en el que árbol de la los, paz. Ah, a ver, dile, Abraham. ay, ¿cómo se llama? Que la madera que está ahí no tiene nieve encima. Exactamente, don Abraham. Le hace falta el chispotín de nieve ahí. Repito, el mexicano como que no nos caía como tanto, pero bueno, se entiende que estamos en esta exploración universal de las cosas. El vocabulario en general son condiciones distintas: cama, barco, desayuno, invierno, dormir, reparar, ayer, meditar, consumir, santuario. Viene todo en el libro. Observan la estructura de la prueba, es exactamente igual a whisky, con ejemplos acentuados para adultos, con baremos acentuados para adultos, con técnicas de exploración distintas pero iguales en la forma y proceso. Tenemos clave de números, donde va el procedimiento es técnicamente el mismo. Tenemos por ahí semejanzas, en donde se le va pidiendo la semejanza de naranja pera, chaqueta pantalón, perro león, poema estatua, vapor niebla, amigo enemigo, premio castigo, etcétera. ¿Sale? En general tenemos la misma estructura que estamos observando. ¿Ya vieron cubos? Son exactamente las mismas figuras de cubos que con los niños. ¿Qué cambia? ¿Lo notan? Profe. Sí. Ok, y si no, veamos. Lo que va un poco son una cantidad de segundos que se les da un poquito más de tiempo. Estas ya no, esta sí aparece ahí, y tenemos la misma estructura de exploración con los cubos de Co. Los problemas son un poquito más pesaditos, ¿verdad? La exploración de las matrices siguen siendo técnicamente las mismas, complejas, porque bueno, es el trabajo de tener complejidad dentro de la exploración. Dudas, preguntas, comentarios. Tenemos dígitos directos y dígitos inversos. Las reglas de terminación vienen en el segmento superior. Si quieren, ahorita revisamos el cuadernillo. Pero las reglas de terminación y de puntuación vienen en la misma mecánica que se viene para whisky. Esta es la hoja de registro de las historietas, que fue el primer ejercicio que les dije que no había para Whisk, pero sí se conserva para Wise. ¿Vale?
¿Alguna duda al momento? No, profe. Vale. Vamos a seguir con los rangos de inteligencia. 128 para arriba es alto, 34 para abajo es muy deteriorado. Y tenemos, pues por ahí, valores de inteligencia normal promedio a partir de 100 puntos. ¿Sale? Damos una checadita al material. Cuando vayan a encontrarse su su WISE, estoy buscando el elemento acá. Está. Imprímanlo completo. ¿Por qué? Porque el otro WISE, el manual moderno, disculpen, a diferencia del manual moderno, el WISE vamos a tenerlo un poquito más simplificado. Si se dan cuenta, aquí vienen unas líneas raras. Están viendo el PDF, ¿verdad? Sí. Sí, Tener aquí unas líneas raras que se van a complementar acá. Cuando compran el cuadernillo viene en dos hojas como si fueran un menú largo, una hoja doble. Cuando se extiende aparecen todas esas líneas para tener un poquito más de certeza de qué estamos haciendo. Aparecen las subtareas, ponemos los índices de ejecución, lo negro es porque no corresponde el espacio, y la relación nos las pone con los subíndices. Aquí generamos la escala verbal, generamos la escala de ejecución, ponemos las puntuaciones. ¿Dónde generamos las escalas? En la tabla A1 del manual, ¿sale? 1A del manual, no recuerdo cuál es el nombre exacto. Pero en el manual, en la tabla en donde viene la transformación, es donde generamos el resultado. ¿Sale, chicos? Sí, profe. Técnicamente todo lo que vimos en WISC. De aquí tenemos la exploración de las fortalezas y debilidades de los segmentos y análisis de las discrepancias, así como la distribución normal. Esto es solamente colocar los números adecuados en donde tengan que ir. ¿Qué vamos a encontrar en los manuales? Bueno, en el manual vamos a tener la situación. Ya están viendo un libro amarillo, ¿verdad? sí. El manual técnico, vamos a tener el uso del mismo técnicamente como habíamos visto en WISC, de arriba para abajo, todo lo que son las tablas, y este ya viene un poquito más más mejorcito. Correlaciones de las puntuaciones, de las subtareas, no, este no me gustan. Ejecuciones entre estudiantes de Estados Unidos. Vamos al índice, vamos a ver qué nos dice, qué nos chorea el índice. Correlaciones, validez, análisis, medidas de lenguaje, conclusiones interpretativas, validación de pruebas, cuadros, interconexión, puntuaciones de discrepancia, inclusión y exclusión para examinadores, características demográficas, porcentajes de la población, porcentajes de la población, porcentaje, se me vaya de las tablas.
Bueno, en este segmento van a encontrar las tablas que nos van a determinar los puntajes de CI, ¿sale? Puntuaciones de CI de ejecución. Aquí ya las tenemos un poquito más amplias, ¿sale? Frecuencias acumuladas de las puntuaciones índice obtenidas en el CI. Y aquí tenemos toda esa información, ¿sale, muchachos? A partir de edades, vamos a ver estas. Puntuaciones índice de Wise esperadas a partir de puntuaciones de CI verbal en todas las edades. Y tenemos todas las tablas acá, ordenaditas, ¿vale? Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes. No, profe, ¿De qué edad es que se tiene que aplicar esto? de 16 en adelante. En adelante, ¿sale? Más o menos den unas 3 ocasiones para explicar, para evaluarlo, que es más o menos lo que se lleva en la prueba, entre el rapport y todos los procesos de interpretación. Hay que hacer todo ello, ¿va? Hay una plantilla que es la que nos va a dar el mismo procedimiento que pusimos en WIS. Ven que nos llevamos un cuadernillo de ejecución. En sus archivos se llama plantilla. Viene nombre, examinador de edad, fecha. Hay que hacer la observación de cómo se registra la edad y la fecha porque la vamos a ocupar. Las respuestas y de los interrogatorios es, pues bueno, lo que vamos a ir teniendo. Vienen las figuras incompletas con el límite de tiempo, la inversión y el concepto de descontinuación cada vez que se presenta un elemento. Vocabulario, dígitos y símbolos en clave, dígitos y símbolos de cómo hacemos la discontinuación, semejanzas, aquí tenemos los procesos de inversión, recordemos que si tenemos 5 errores consecutivos, hacemos una observación de los 2 previos anteriores para ver que se encuentre comprendiendo la instrucción o que no se encuentre en un proceso de desarrollo distinto. La descontinuación es dependiendo de cuántos errores va presentando la persona, descontinuamos la prueba y la puntuación, cómo se debe ir realizando en función del ensayo. Notan cómo es técnicamente la misma estructura. La contabilización de los matices, la retención de dígitos en relación directa e inversa, la información que existe en el presente, el ordenamiento de figuras, comprensión de elementos, ensamble de objetos. Aquí están los rompecabezas que le habían puesto desde el principio: el hombre, el perfil, el elefante, la casa y la mariposa. ¿Sale? Y aquí tenemos, pues bueno, nuestra fichita para hacer nuestra conversión de edad en años, meses y días. ¿Dudas? No, profe. Curioso que en serio sea la misma estructura, ¿verdad? ¿Qué otras curiosidades fueron encontrando en la exploración del WIS en comparación con el WISE?
muchachos. Compañeros. Profe, mande. Diferencias entre el WIS y el WISE. El rompecabezas, las historietas. Y vienen un poco más complejo porque el quiz es para niños. Ahora vamos a ver un poquito del más infante, ¿sale? Wipsy, la verdad es que he tenido problemas para conseguir el material. Vamos a comentarlo, ¿sale? El Wipsy es la escala de inteligencia para niños preescolar y primario. Lo maneja este muchacho de Wechsler, que era rumano y que fue el menor de los 7 hermanos. Miren, esta es la cara de quien nos ha dado tantos dolores de cabeza. En general, es un gran psicólogo, reconocido hasta el final de los tiempos, creería. ¿Cómo se fue desarrollando las escalas Wechsler? El primer elemento de exploración fue el WISC por la manera en cómo se estaban presentando la forma de evaluar, porque había más necesidad de evaluar a las personas en función de su tiempo, pero la forma 2 se hizo en WISE. Perdón, la forma 1 se hizo en WISE, aunque tardó más tiempo de desarrollo, se convirtió en el gran estándar por la necesidad de exploración de las habilidades de inteligencia a partir de los usos de la guerra. Y el WIPSI se desarrolló como un elemento para la exploración a toda la población en 1967. Es una escala de inteligencia que evalúa a los niños de entre 4 y 6 años y medio, que está compuesto por un subtest de ejecución verbal y de ejecución regular. Brinda 3 coeficientes intelectuales: el CI total, el verbal y el de ejecución. No nos vamos a meter tanto en memoria de trabajo, no nos vamos a meter tanto en procesamiento de la percepción, porque los niños pues, no tienen esas habilidades, ¿verdad? La escala verbal va a observar información, vocabulario, semejanzas, oraciones y aritmética. En la escala de ejecución vamos a tener la prueba de la casa de los animales, figuras incompletas, laberintos, figuras geométricas, diseños geométricos y un retest sencillo de la casa de los animales, ¿sale? Este se inicia a partir de las modificaciones que se va teniendo con WISC para los niños de 4 años, pero pues bueno, se desarrolló un instrumento específico con ellos. Tiene 11 pruebas, de las cuales 8 vienen en el WISC, o sea, de las de WISC, 8 vienen en el WIPSI. De las 11 pruebas que contiene, la casa de animales, frases y dibujos y geométricos son nuevos. Esas son cosas que se diferencian de los otros. ¿Qué vamos a tener? Características psicométricas, pues bueno, la fiabilidad a partir de la prueba pues es confiable, la aplicación se debe hacer por un experto y en un lugar adecuado, como nos dice la presentación, ¿sale? Los materiales, vamos a contar con un manual, un cuadernillo, un protocolo, hoja de laberintos, hoja de diseños geométricos, un tablero con 28 cilindros de colores, una libreta con espiral de problemas de aritmética y diseños geométricos, así como una caja con 14 cubos. ¿Sale? También vamos a contar con los cubos de CO. El subtest de información nos va a evaluar la capacidad para adquirir, conservar y recuperar conocimientos referidos a hechos en atencional. La casa de animales en general nos ayuda a la exploración de la evaluación de la memoria y la concentración. Es un tablero de fichas con 28 cilindros de colores y un cronómetro. Se le va dando 5 minutos para que pueda resolver problemas alrededor del momento, alrededor del cronómetro, ¿vale? Como dónde está el animal, dónde está el león, y vamos a ir poniendo cilindros de colores en función de las respuestas. El de vocabulario es un cuadernillo con 33 palabras, en donde se inicia en el ítem 4 para saber si se explora, si se tiene el concepto verbal de la comprensión
de las partes. El subtest de las figuras incompletas nos va a ayudar a la percepción visual, y ya pues bueno, más o menos lo habíamos visto. Los laberintos son sencillos, porque nos presenta la situación de la exploración del espacio y cómo se distribuye el niño en el espacio, ¿sale? Tenemos las semejanzas, pero si se dan cuenta pues son semejanzas más perceptivas, más visuales. Y bueno, el diseño con bloques, utilizamos todavía más bloques y facilitamos la exploración de las mitades de los bloques, porque pues bueno, es una facilitación que se permite por la edad del niño. En la corrección tenemos, pues bueno, que ya hay algunas condiciones por ahí importantes. Está el cálculo de la edad, el resumen de la edad, los perfiles de los índices, y tenemos las correcciones y función de la estadística que le hemos ido logrando. Tenemos aquí las puntuaciones naturales de la Casa de los Animales y cada una de las subtareas que están presentes. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas con Wipsi? Profe, Sí. ¿en qué momento vamos a aplicar un WIPSI y en qué momento un WIC? Tienes un niño arriba de 6 años y hasta 17, utiliza WISC. Si tienes un niño en exploración de entre 4 años y 6 años, utilizas un WIPSI. Si tienes un niño arriba de 17 años, utilizas un WISE. Aquí la situación es la edad. ¿Por qué? Porque en función de la edad es como nosotros comprendemos un tipo de respuestas y otro tipo de respuestas. Puedes aplicar protocolos completos, es la recomendación, pero a veces solamente vas a necesitar cierto tipo de subtareas para explorar en función de las necesidades que tú tengas. Si se dan cuenta, WISE es el gran acumulador de todos los elementos antes de que los demás construyan sus pruebas de inteligencia a partir de esos elementos de WISE. O sea, ya había muchas subtareas pequeñas alrededor del ambiente psicológico, pero no es Wechsler el que las conjunta y el que hace los procesos estadísticos para generar los 6 específicos, los constructos de la inteligencia. Pero a partir de ello se utilizan esos constructos, ese concepto del factor G, para poder explorar todo lo que se encuentra alrededor, y entre esas exploraciones están este tipo de subcategorizaciones de los conscientes del CI. Entonces, en esto de la inteligencia, muchos hicieron copias de lo que se sabía que funcionaba y muchos seguimos haciendo copias de lo que sabemos que funciona. El material de Wipsy sí se los debo, ¿sale? Porque como son ejecutables muy específicos, la verdad es que no encuentro las fotos ni nada por el estilo. Ese sí hay que comprarlo. Pero aquí entre nos, a menos que se dediquen a personas neonatas y que se dediquen a neonatos en el aspecto educativo, la prueba casi no la van a ocupar. WISE tiene una cuarta prueba que se llama la escala Wechsler de memoria. A menos que ustedes se dediquen a clínica, no la van a ocupar tampoco. Porque ahí exploran todos los conceptos de memoria de trabajo, memoria episódica, memoria de rostros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la estructura de sus pruebas son la misma. ¿Qué opinan?
¿Cómo les parecieron las escalas Wechsler? Elegantes, divertidas, aburridas. A mí se me hicieron complicadas. Lo son, porque se tienen que llevar muchos bemoles para su aplicación. Pero bueno, yo la verdad es que les hablo desde mi práctica neuropsicológica. Son muy, muy interesantes cuando las repites una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque aunque son muy faramayosas, o sea, hay que hacer muchos procedimientos para aplicarlas. Las pruebas psicológicas regularmente son más sencillas, o buscan ser más sencillas, porque buscan explorar un concepto específico. Hay un dicho que dicen que se les conoce a los psicólogos viejos, que toda la vida la gente se dedica a estudiar un tema, ¿no? Pero ya cuando están avanzados en edad, el tema por excelencia que exploran es la conciencia. O sea, a todo el mundo le gusta la conciencia, pero ya cuando tenemos ciertas edades, ¿no? Se me hace muy divertido eso porque cuando hablamos de conciencia tenemos que explorar todos los aspectos de la psicología humana y no nada más un cuadrito muy determinante por ahí que esté apareciéndose. Y en ese sentido, Wise hace eso, explora de una manera amplia todos los procesos y subprocesos, pero cuando se fue el internet, disculpen. ¿Ha estado horrible o es mi imaginación? Desde ayer me está sacando en todos los internets de todos los lugares en donde estoy, me están saca y saca y saca de internet. ¿A ustedes? Por dos. Mm. Es señal de que ya nos vayamos de vacaciones. ¡El apocalipsis! Bueno, como no quieren bromear, voy a terminar la grabación. Me quedo con ustedes en Suena chat. mejor las vacaciones que el apocalipsis. Híjole, con ustedes de veras, ¿cómo se les explico?